Hay un sendero que pocos se atreven a recorrer. No está marcado en mapas, ni anunciado en los templos de la razón, ni predicado en las doctrinas de la fe. Es un camino que se oculta a plena vista, velado no por la distancia, sino por la costumbre de mirar sin ver. Se dice que el conocimiento más profundo no se encuentra, sino que se recuerda. Pero, ¿cómo recordar aquello que ha sido deliberadamente borrado, manipulado y enterrado bajo siglos de dogma y olvido? Desde tiempos inmemoriales, ha habido quienes sabían. Eran llamados iniciados, profetas, herejes o visionarios, dependiendo de quién pronunciara el juicio. Hablaron de un origen que precede al origen, de un conocimiento anterior a toda creación, de una realidad más allá de lo manifiesto. Fueron perseguidos, sus textos prohibidos, sus enseñanzas fragmentadas y relegadas a un murmullo que solo los atentos aún pueden escuchar. ¿Qué verdad custodiaban con tanto celo? ¿Qué revelación es tan peligrosa que debía ser erradicada de la memoria de la humanidad? Los antiguos místicos dejaron pistas dispersas en diferentes culturas y tradiciones. En la Cábala, el Ein Sof es descrito como el infinito, un abismo de pura potencialidad anterior a cualquier forma de existencia. En los Vedas, el Parabrahman es el principio supremo, más allá de toda dualidad, sin cualidad ni forma. En el libro de Cian, un texto oculto cuya fuente es desconocida, se menciona una noche cósmica en la que el universo entero reposa en el seno de lo inmanifestado, aguardando el próximo aliento de la creación. Pero estas no son solo ideas filosóficas. Quienes han llegado al borde de la existencia han testificado que más allá de la mente, más allá del ser y del no ser, hay una presencia insondable, un silencio que no es vacío, sino la fuente misma de todo lo que ha sido y será. Lao se lo llamó el Tao. Plotino, en sus escritos sobre el Uno, afirmó que está más allá del ser y de la inteligencia. Los sufíes hablaban de la extinción en Dios, el Fana, donde el buscador se disuelve en la vastedad del absoluto. No es extraño, entonces, que este conocimiento fuera sistemáticamente erradicado. Porque si el hombre comprendiera su verdadera naturaleza, si recordara que no es un prisionero del tiempo ni un esclavo de las circunstancias, todo el poder de aquellos que han gobernado por el miedo y la ignorancia colapsaría de inmediato. No es casualidad que Giordano Bruno fuera quemado por proclamar la infinitud de los mundos y la divinidad inherente en cada ser. Tampoco es coincidencia que los gnósticos fueran perseguidos por afirmar que el Dios de este mundo no es el verdadero creador, sino un impostor que mantiene a la humanidad atrapada en un simulacro de realidad. Pero el tiempo de la ocultación ha llegado a su fin. La era del silencio se disuelve ante la urgencia del despertar. Este libro no es un compendio de creencias ni una exposición académica de doctrinas esotéricas. Es una llave, una grieta en el muro que separa la mente condicionada de la inmensidad de lo incognoscible. No ofrecerá respuestas definitivas, porque el conocimiento absoluto no puede transmitirse con palabras, solo con la experiencia directa. Pero sí proporcionará senderos, pistas y vislumbres de aquello que ha sido escondido. Cada capítulo es una puerta. Cada idea, un espejo en el que el lector podrá vislumbrar no solo lo que ha sido negado, sino lo que siempre ha estado latente dentro de sí. Porque el conocimiento perdido no es un secreto guardado en manuscritos ocultos o templos subterráneos. Es un fuego que arde en el corazón de quienes se atreven a cuestionarlo todo. Si este libro ha llegado a tus manos, no es por azar. Si estas palabras resuenan dentro de ti, es porque algo en tu interior reconoce su verdad. No temas lo que vas a descubrir. Solo quienes han sido preparados, conscientemente o no, llegan a este umbral. Pero cruzarlo o no es una elección personal. Lo que yace más allá no es para todos, porque despoja al buscador de sus certezas, de su identidad, de todo aquello en lo que ha creído hasta ahora. Y no hay vuelta atrás. Los guardianes de este conocimiento han sido llamados de muchas formas a lo largo de la historia: alquimistas, sufíes, vedantistas, rosacruces, taoístas, iniciados en misterios inefables. Sus caminos han sido distintos, pero su destino es el mismo, el regreso a lo que siempre ha sido. Las enseñanzas que aquí se revelan no están hechas para ser creídas, sino experimentadas. No son un nuevo dogma ni una doctrina alternativa. Son un desafío. Porque aquel que realmente las entienda,
ya no podrá vivir como antes. El velo se está levantando. El juego cósmico está llegando a su desenlace. Y solo aquellos que recuerden quiénes fueron antes de que el tiempo existiera podrán dar el paso final. El conocimiento perdido nunca estuvo perdido. Solo estaba esperando ser recordado. Más allá de Dios y el diablo, la salida de la dualidad suprema. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visita en nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Antes del universo, el misterio del no ser. El silencio precedió a la existencia. No era un vacío en el sentido humano, pues el vacío aún es algo, una ausencia que se percibe como tal. Antes de que el primer pensamiento fuese concebido, antes de que la luz surgiera para dividir la sombra, antes de que cualquier entidad pudiera formular la pregunta sobre su propio origen, no había nada. No el nada que implica carencia, sino el no ser, lo incognoscible, lo inalcanzable por la mente. El Ein Sof de la Cábala es el vestigio más cercano a este misterio en la tradición hebrea. Se le describe como lo infinito, lo que no puede ser comprendido ni contenido en ninguna forma. No es un Dios, porque el concepto de divinidad implica atributos, intenciones, conciencia de sí. Ein Sof es anterior a todo eso, una presencia que no es presencia, un origen sin principio ni fin. En el Sefer Yetzirah, se dice que del vacío surgió la nada, y de la nada, el algo. Pero, ¿qué significa que del vacío nazca la nada, y de la nada emerja la existencia? Los Vedas, en su inabarcable antigüedad, hablaron de esto mucho antes de que la filosofía occidental tratara de definir el ser. En el Rig Veda, un himno susurra: entonces no existía lo que es ni lo que no es. No existía el espacio ni la bóveda celeste. ¿Qué se movía? ¿Dónde? ¿Bajo qué protección? La pregunta es profunda. Antes de la creación, no solo no existía la materia, sino tampoco el pensamiento, la conciencia o la necesidad de que algo existiera. El Parabrahman de la tradición hindú es el principio supremo más allá de cualquier dios, pues todo lo que es definido pertenece ya al ámbito de lo manifestado. Antes de la dualidad, antes de que el cosmos emergiera, lo único que podía ser era aquello que no tenía nombre, forma ni siquiera la posibilidad de ser concebido. En los antiguos escritos tibetanos, en los fragmentos del libro de Cian, se menciona que hubo un tiempo en que el universo dormía. Se dice: no había tiempo, yacía dormido en el infinito seno de la duración. No había mente universal, la mente estaba sumergida en su propia esencia. ¿Qué significa que la mente estuviera sumergida en sí misma? Es la afirmación de que antes del despertar de la realidad, incluso la conciencia era inexistente. Ni el demiurgo ni las entidades que moldean la materia, ni el espíritu ni la idea de la existencia misma habían surgido aún. Y aquí se presenta la paradoja suprema: si no había nada, ¿cómo pudo llegar a haber algo? Los filósofos de la antigüedad entendieron que la pregunta misma es una trampa de la mente. Pensar en un antes del universo implica concebir un tiempo previo, pero el tiempo es parte de la manifestación. No hubo un antes. El no ser no es algo anterior a la existencia, es el estado permanente en el que lo manifestado simplemente irrumpe. Plotino, en sus disertaciones sobre el uno, habló del misterio de lo inmanifestado. Lo uno no es el principio, pues el principio ya implica relación con algo. Es lo que no puede ser nombrado, porque nombrarlo es separarlo de lo absoluto. Y aquí está la clave que los iniciados comprendieron en su más alto grado. Lo que llamamos universo no es más que un reflejo de esa presencia incognoscible. No es un acto de creación, sino un velo que se tiende sobre lo que realmente es. Los taoístas hablaron del Tao de una manera similar. Lao se escribió en el Tao Te Ching. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Si el universo es una proyección de la mente, entonces la mente misma es una proyección de algo más profundo,
un eco de la conciencia primordial. Y si el Tao, el Ein Sof o el Parabrahman están más allá de toda comprensión, ¿qué somos nosotros en este escenario? La respuesta es inquietante. Si todo lo que percibimos, todo lo que creemos ser, proviene de una fuente que es, en última instancia, incognoscible, significa que nuestra existencia es una paradoja sin solución. No somos entidades separadas, sino destellos fugaces de algo que nunca dejó de ser, un océano que por un instante cree haberse fragmentado en gotas individuales antes de recordar que siempre fue mar. Los gnósticos lo sabían y fueron perseguidos por ello. Ellos decían que el universo es un error, un reflejo distorsionado de una realidad más allá de todo concepto. En el Evangelio de Tomás, Jesús declara: «Bienaventurado aquel que existía antes de existir». ¿Qué significa existir antes de existir? Es la realización de que nunca hubo un comienzo, porque lo que es eterno no puede tenerlo. Los sufíes, en sus danzas estáticas, intentaban recordar este estado. Giraban sin cesar, porque en la inmovilidad del centro de su movimiento percibían el eje inmutable del no ser. Rumi, el gran poeta místico, escribió: «Antes de que nacieras, yo era un círculo sin principio. Antes de que la forma te hiciera carne, yo era la brisa que respiraste». Esta es la enseñanza que la mente teme, el reconocimiento de que no hay un yo separado, que el ser y el no ser son lo mismo, y que todo lo que llamamos realidad es solo una oscilación en la superficie de un océano sin nombre. Pero si esta verdad se comprende, ¿qué queda? Queda la disolución de toda pregunta, porque no hay quien pregunte. Queda el silencio absoluto, el retorno a la vastedad de lo inefable. El universo, en su grandeza aparente, es solo una sombra proyectada por la luz que nunca ha sido encendida. Y nosotros, atrapados en la danza de la existencia, somos apenas un reflejo que olvidó que no era más que un eco del misterio insondable. Aquello que era antes de todo sigue siendo. Pero no puede ser encontrado, porque es lo que mira a través de nuestros ojos. Y cuando la mente calla, cuando el pensamiento se detiene y el yo se desvanece, solo entonces se revela el secreto. No hubo creación. No hubo principio. Solo el no ser, eterno e inmutable. Capítulo 2: La paradoja del Creador, Dios antes de Dios. Antes de que algo existiera, antes de que la luz emergiera de la sombra y la vibración diera forma al universo, ¿qué había? Esta pregunta es el umbral de todo misterio. La mente humana busca origen y causalidad, pero hay realidades que no pueden ser encadenadas por la lógica. ¿Puede existir un creador antes de la creación? Si todo lo que es proviene de una fuente, ¿qué originó a la fuente? Los místicos de todas las eras han tratado de abordar este enigma, pero siempre se encuentran con el mismo límite: Dios, en su concepción última, no puede ser definido. Decir que existe implica atribuirle una identidad, y cualquier identidad es ya una forma. Pero, ¿cómo puede el origen de la realidad estar sujeto a la forma? En los textos más antiguos se insinúa que el Creador no es el punto de inicio, sino una manifestación secundaria de algo aún más vasto e inalcanzable. La Cábala enseña que antes de que Dios fuera Dios, solo existía Ein Sof, lo infinito sin cualidades ni límites. En el Zohar, se dice: antes de que el Creador formara la creación, antes de que la voluntad emanara, solo existía el misterio de los misterios, donde ni el pensamiento ni el tiempo podían penetrar. Dios, tal como es concebido por la mayoría, no es el origen absoluto, sino el primer reflejo del abismo primordial. Este concepto se encuentra en otras tradiciones. En la teología vedántica, Brahman es la realidad última, pero incluso Brahman tiene una forma trascendental llamada Parabrahman, una esencia que no puede ser comprendida ni descrita. En el Mundaka Upanishad se declara: no con la mente, ni con los ojos, ni con la palabra puede conocerse. Solo cuando el que busca se funde con él, entonces es revelado. Esta paradoja nos lleva a cuestionar toda concepción que hemos heredado sobre lo divino. ¿Es Dios el origen, o solo una emanación de algo anterior? Si el Creador es consciente de sí mismo, ¿quién le otorgó esa conciencia? Si tiene una voluntad, ¿qué la impulsó a manifestarse?
el taoísmo da una respuesta radicalmente diferente. En el Tao Te Ching, Lao se insinúa que el verdadero origen no es una entidad, sino un flujo eterno. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Antes de que el cielo y la tierra fueran, había algo indefinible y perfecto. Era tranquilo, vacío, inmutable, eterno. Fluye en todo sin ser visto. Es la madre de todo. El Tao no es un dios en el sentido teísta, sino la esencia misma del devenir. No crea, sino que permite que todo surja. No gobierna, porque no hay nada fuera de él que pueda ser gobernado. Es la raíz de toda existencia, pero no es un ser. Entonces, ¿qué es el creador? ¿Es una inteligencia consciente que da forma al universo, o es solo el primer eco de una realidad que no puede ser contenida en pensamiento alguno? Los gnósticos, con su visión desafiante del cosmos, plantearon la posibilidad de que el Dios que conocemos no sea el verdadero origen. En los textos del Nara Mahdi, se narra que el demiurgo, el arquitecto del mundo, se creyó a sí mismo en supremo creador, sin saber que él mismo era un reflejo imperfecto de una fuente más elevada. En el Evangelio de Judas se menciona: él dijo, yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Pero cuando dijo esto, pecó contra la totalidad. Porque por encima de él hay un poder mayor que él no conoce. Si esto es cierto, significa que lo que llamamos Dios puede no ser el Dios supremo, sino una entidad intermediaria, un nivel de manifestación dentro de una estructura más vasta de la realidad. Esta idea resuena en el neoplatonismo de Plotino, quien describió la existencia de 3 niveles de emanación. Uno, el uno, que es la fuente absoluta, incognoscible y sin forma. 2, el nous, la inteligencia pura, el primer acto de conciencia. 3, el alma universal, la fuerza que estructura el cosmos. El Dios del que hablan la mayoría de las religiones podría encajar en el nivel del nous, pero no es el uno. El uno es anterior a cualquier noción de ser. En sus Eneadas, Plotino declara: el uno es todo y nada. No tiene forma, porque la forma le limitaría. No tiene voluntad, porque la voluntad implica carencia. Es la raíz de todo lo que existe, pero está más allá de toda existencia. Si esto es cierto, toda la realidad que conocemos, incluidas las concepciones más elevadas de la divinidad, son solo proyecciones dentro de una estructura más profunda. Los sufíes también tocaron esta verdad en su doctrina de la unidad del ser. Ibn Arabi enseñaba que Dios no es algo que pueda ser comprendido ni siquiera por los místicos más elevados, porque cualquier intento de definirlo es una reducción. En sus escritos afirma: Dios no es ni existencia ni inexistencia. Él no es ni dentro ni fuera del mundo. Él no es ni visible ni invisible. Ni el comienzo ni el fin. Él es el secreto de los secretos. Si la raíz de la realidad es incognoscible, ¿qué implica esto para el ser humano? Significa que todo lo que percibimos es una capa superficial de un misterio insondable. Que la búsqueda del origen es una espiral infinita que nunca llega a un punto final. Que lo que llamamos Dios es solo una sombra proyectada sobre la caverna de nuestra comprensión. Este es el punto donde la mente se detiene y el silencio se vuelve la única respuesta. El creador que conocemos no es el primer principio, sino la primera manifestación de algo inabarcable. Y lo inabarcable no puede ser entendido, porque cualquier intento de aprenderlo lo convierte en algo que ya no es lo que era. Dios antes de Dios es el misterio supremo. Y cuando el buscador comprende que no puede ser resuelto, entonces ha dado el primer paso hacia lo incognoscible. Capítulo 3. Los arquitectos invisibles, aquellos que modelaron la realidad. La creación no fue espontánea. Todo lo que existe, desde los patrones matemáticos en la naturaleza hasta las estructuras que gobiernan el cosmos, parece haber sido diseñado con una precisión que desafía el azar. Pero, si hubo un diseño, ¿quiénes fueron sus arquitectos? La humanidad ha atribuido la creación del mundo a dioses y fuerzas divinas, pero los antiguos sabios susurraban otra posibilidad, que el universo no fue hecho por un solo creador, sino por entidades que actuaron como constructores, dándole forma a la realidad dentro de una estructura mayor. Las civilizaciones antiguas hablaron de seres que dieron forma al cosmos.
En Egipto, los dioses creadores como Taiknum eran descritos no como entidades supremas, sino como artesanos divinos, moldeando la existencia con herramientas espirituales. En el hinduismo, los devas no son el principio absoluto, sino fuerzas que ejecutan la manifestación de la realidad a partir del Brahman. En la mitología sumeria, Enki y Enlil no crearon el universo, sino que intervinieron en su desarrollo, manipulando su estructura y gobernando sobre sus leyes. Pero es en las tradiciones esotéricas donde este concepto alcanza su punto más inquietante. En la Cábala se habla de los Elohim, un término que no significa un solo Dios, sino una pluralidad de fuerzas creadoras. En el Zohar se menciona que los mundos fueron creados y destruidos antes de este, lo que implica que el proceso de creación no fue único ni absoluto, sino parte de una serie de ajustes y manifestaciones sucesivas. Los gnósticos fueron aún más audaces en su visión. Para ellos, el universo no fue creado por el Dios Supremo, sino por el Demiurgo, un ser poderoso pero imperfecto que impuso un orden ilusorio sobre la materia. En el Evangelio de la Verdad se menciona: el mundo apareció por error. Aquel que lo formó quería hacerlo incorruptible, pero no vio la verdad que estaba oculta en su interior. Para los gnósticos, el Demiurgo y sus arcontes fueron los verdaderos arquitectos del mundo material. No eran dioses benevolentes, sino constructores de una prisión dimensional donde la humanidad quedó atrapada. Su creación no fue un acto de amor, sino de control. Y si esto es cierto, ¿qué implica para nuestra existencia? Los textos de la tradición hermética insinúan que el universo es más parecido a una simulación de alta complejidad que a una creación espontánea. En el Corpus Hermeticum se menciona: este mundo es un reflejo de una realidad superior. Los dioses menores lo han moldeado, pero ellos mismos están sujetos a un orden que no pueden ver. Esta idea resuena en filosofías más recientes. Platón, en su alegoría de la caverna, sugirió que lo que percibimos no es la realidad última, sino sombras proyectadas en un mundo limitado. Los místicos sufíes hablaban de que el universo es un velo que oculta la verdadera existencia. Y en la tradición tibetana, se dice que el samsara es un sistema de ilusiones generado por fuerzas que mantienen a los seres atrapados en ciclos de encarnación. ¿Es posible que el universo sea una construcción programada para limitar nuestra percepción? La ciencia ha comenzado a tocar este misterio. Algunos físicos han sugerido que el tejido de la realidad tiene características que recuerdan a un código informático. Max Tegmark ha propuesto que el universo es fundamentalmente matemático, y el físico James Gates descubrió estructuras similares a códigos de corrección de errores en las ecuaciones que describen el espacio-tiempo. Si la realidad es una simulación, ¿quiénes fueron sus programadores? Las tradiciones esotéricas sugieren que hay jerarquías de inteligencias que operan en diferentes niveles de la creación. En los escritos rosacruces se menciona a los supervisores cósmicos, seres que modelan la realidad desde planos superiores. En la teosofía se habla de los Mahatmas y los señores del karma, entidades que gestionan la evolución del universo a escalas que la mente humana no puede concebir. Pero aquí surge una pregunta crucial: ¿estos arquitectos son benevolentes o son carceleros? Los textos gnósticos dejan claro que el Demiurgo no es el verdadero Dios, sino un impostor que gobierna con ignorancia y miedo. En el Evangelio de Judas se dice que los arcontes moldearon el mundo a su imagen, ocultando a la humanidad la verdad sobre su origen divino. Ellos se hicieron pasar por dioses, pero su luz era falsa. Engañaron a las almas para que olvidaran que venían de una morada superior. Si esto es cierto, entonces el universo no es un reino creado para el crecimiento espiritual, sino un laberinto cuidadosamente diseñado para mantener a la conciencia en un estado de servidumbre. Esto explicaría por qué las religiones han enseñado a venerar a un Dios externo, en lugar de buscar la divinidad interna. Pero no todas las tradiciones comparten esta visión pesimista. En los textos védicos se habla de los rishis, seres que supervisan la evolución de los mundos con sabiduría. En la Cábala se menciona que incluso los arcontes pueden ser trascendidos mediante el conocimiento secreto de la Ein Sof. En el sufismo se enseña que los velos de la ilusión pueden ser rasgados por aquellos que alcanzan la unidad del ser.
Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿El universo es una prisión o un campo de pruebas? La respuesta parece depender de quien hace la pregunta. Para quienes viven atrapados en el materialismo, la existencia es un juego de sufrimiento sin sentido. Para quienes han vislumbrado la realidad detrás del velo, la vida es una invitación a despertar. Pero si el universo fue diseñado por arquitectos invisibles, entonces no es inmutable. Las leyes que lo rigen pueden ser comprendidas e incluso desafiadas. En los antiguos textos alquímicos, se habla de la transmutación no solo como un proceso físico, sino como una ruptura con las limitaciones impuestas por la estructura de la creación. ¿Quién comprende las leyes del universo? Ya no está sujeto a ellas. Si esto es cierto, significa que el camino hacia la libertad no está en adorar a los constructores del cosmos, sino en trascenderlos. Los antiguos dejaron pistas, fragmentos de conocimiento que revelan que la realidad no es lo que parece. Si los arquitectos han modelado esta existencia, entonces existe la posibilidad de deshacer su obra y reconstruir nuestra percepción desde el origen. El universo no es una jaula inquebrantable. Es un código, y como todo código, puede ser descifrado. La pregunta es, ¿quién tiene la clave? Capítulo 4. El engaño de la realidad, Maya, Samsara y el gran simulacro. El ojo ve, pero no comprende. Lo que llamamos realidad es una construcción frágil, una proyección de formas y sombras que la mente acepta como verdad sin cuestionar. Desde el instante en que nacemos, se nos enseña que lo sólido es real, que el tiempo avanza en una sola dirección y que la percepción es un reflejo fiel del mundo exterior. Pero esta certeza es la mayor de las ilusiones. Las tradiciones esotéricas han advertido desde tiempos inmemoriales que lo que creemos conocer no es más que un velo. El hinduismo lo llamó Maya, el gran espejismo que envuelve la conciencia y la hace creer que la existencia es inmutable. En los Vedas, se dice: este mundo es como una tela de sueños, tejida por la mente del ignorante. Aquellos que ven con claridad saben que todo es una danza de sombras. El samsara, la interminable rueda de nacimientos y muertes, es la consecuencia de esta ilusión. La conciencia, al identificarse con la materia, queda atrapada en un ciclo de experiencias transitorias, olvidando su origen. En el budismo esotérico, se enseña que el mundo que percibimos no es la verdadera realidad, sino una proyección de la mente condicionada. En el Lankavatara Sutra, Buda declara: las formas que ves, los sonidos que escuchas, los pensamientos que te envuelven, todo es un reflejo, como la luna atrapada en el agua. Si esto es cierto, significa que lo que experimentamos como el universo físico es solo una apariencia, una interpretación filtrada a través de nuestros sentidos y nuestro intelecto. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién proyecta esta ilusión? Los gnósticos respondieron con una idea perturbadora. Según sus textos, el mundo material no es un acto de creación sagrada, sino un simulacro, una prisión construida por los arcontes, seres que manipulan la percepción humana para mantenerla en el olvido. En el apócrifo de Juan, se relata cómo el demiurgo declara su supremacía: yo soy el único Dios. No hay otro fuera de mí. Pero la voz del Espíritu le responde: mientes. Por encima de ti hay poderes que no puedes ver. Este demiurgo, identificado con el falso creador del mundo, no es el origen supremo, sino un impostor. Creó un universo imperfecto, plagado de sufrimiento, y encadenó a la humanidad en cuerpos físicos para que nunca recordara su verdadera esencia. Aquí, el engaño de la realidad se vuelve aún más siniestro. Si el mundo es un simulacro, significa que la historia, la cultura, las religiones y todo lo que llamamos conocimiento podrían haber sido diseñados para perpetuar la ilusión. En la hipóstasis de los arcontes, se dice que los seres humanos fueron programados para aceptar el mundo como real, pero que unos pocos lograron despertar. Ellos pusieron un velo sobre los ojos de los hombres. Pero algunos lograron ver más allá del engaño. A ellos les fue revelado que el mundo es una sombra. El hermetismo también tocó esta verdad.
En el Corpus Hermeticum se menciona que la realidad física no es más que una proyección de una inteligencia superior. Pero, a diferencia del gnosticismo, los hermetistas no veían el universo como una prisión, sino como un desafío que podía ser trascendido. Hermes Trismegisto enseña: tú eres una estrella, encadenada a la materia. Pero cuando el velo caiga, verás que nunca hubo cadenas. Esto nos lleva a un punto crucial. Si el mundo es una ilusión, entonces la mente tiene el poder de romper el hechizo. Pero esta verdad ha sido ocultada. Desde tiempos remotos, los sistemas de poder han enseñado que la materia es la única realidad, que el mundo físico es todo lo que existe y que el espíritu es solo un reflejo secundario. Religiones, gobiernos y filosofías materialistas han reforzado esta idea, enterrando la posibilidad de que el ser humano pueda despertar de la simulación. Incluso la ciencia moderna ha comenzado a tocar este misterio. La física cuántica ha demostrado que la materia no es sólida, sino una vibración fluctuante en un campo de posibilidades. El experimento de la doble rendija reveló que los electrones cambian su comportamiento dependiendo de la observación, lo que sugiere que la realidad se adapta a la percepción. ¿No es esto una confirmación científica de que la mente participa en la creación del universo? Si el universo es un simulacro, entonces la clave para trascenderlo no está en modificar la materia, sino en transformar la percepción. Los místicos de todas las épocas han desarrollado métodos para desprogramar la mente de la ilusión. En el Dzogchen tibetano, se enseña que la forma más elevada de iluminación no es la acumulación de conocimientos, sino el reconocimiento directo de que la realidad es un sueño. En el Bardo Todol, libro tibetano de los muertos, se dice: si en el momento de la muerte comprendes que todo lo que viviste fue una proyección, entonces despertarás y ya no volverás a nacer. Los sufíes también comprendieron este secreto. Mediante la danza, la contemplación y la recitación de los nombres divinos, buscaban romper la ilusión de la dualidad y fundirse con la unidad. Rumi, el gran poeta místico, escribió: no estás en la jaula. La jaula está dentro de ti. Abre los ojos y verás que nunca hubo muros. Pero la pregunta sigue en pie: ¿cómo despertar del gran simulacro? Las enseñanzas esotéricas coinciden en que la clave está en la conciencia. Mientras el ser humano crea que es un ente separado, seguirá atrapado en el samsara, repitiendo las mismas experiencias en diferentes formas. Pero cuando comprende que todo lo que percibe es una proyección de su propia mente, la ilusión comienza a disolverse. Los alquimistas medievales hablaban de la transmutación, no solo del plomo en oro, sino de la mente densa en una conciencia iluminada. El Kybalión, atribuido a Hermes Trismegisto, dice: el universo es mental. Quien domine la mente, domina la realidad. Si esto es cierto, significa que la verdadera liberación no está en cambiar el mundo exterior, sino en cambiar la forma en que lo percibimos. El engaño de la realidad no se romperá con teorías ni con discursos. Solo aquel que atraviese el velo podrá ver lo que hay más allá. Pero hay un precio. Despertar significa perder todas las certezas. Significa abandonar la idea de que el mundo es sólido, de que la vida sigue reglas fijas, de que la identidad personal es algo real. Pocos están dispuestos a pagar ese precio. Y es por eso que la mayoría prefiere seguir soñando. Capítulo 5. El espejismo del yo, destruir la última ilusión. En el vasto escenario de la existencia, el yo se erige como la última fortaleza de la ilusión, la barrera final que separa al ser de su verdadera esencia. Durante milenios, los hombres han cultivado la creencia en una identidad fija, un yo, que es la suma de pensamientos, emociones, recuerdos y cuerpos. Pero en el silencio de la experiencia mística, cuando la mente se aquieta y la percepción se expande, esta construcción se desmorona, revelando que toda individualidad es una mera sombra, un espejismo nacido de la necesidad de la mente de distanciarse de lo inefable. Los antiguos místicos afirmaron que la verdadera iluminación no consiste en alcanzar un estado superior del ego, sino en disolverlo completamente.
En los susurros de la tradición del Advaita Vedanta se escucha que no eres tú, eres la vastedad que abraza todas las formas. Así, el yo, en su afán por definirse, se convierte en la prisión misma que impide el despertar de la conciencia. La identidad es una ilusión construida sobre el temor, la memoria y la separación, y mientras se adhiera a ella, la verdadera libertad permanece oculta. La narrativa de esta ilusión se remonta a tiempos inmemoriales, cuando los sabios comprendieron que la división del universo en sujetos y objetos era un artificio de la mente. En el Brihadaranyaka Upanishad se declara, en una traducción aproximada: lo que crees que eres, no eres, eres la inmensidad que no conoce límites, la conciencia sin forma que se manifiesta en todas las cosas. Esta afirmación imita una reflexión radical. Si la identidad es una construcción, entonces la separación entre uno y el otro, entre el yo y el universo, es tan ilusoria como un espejismo en el desierto. Los sufíes, en su danza estática, han tratado de borrar esta línea divisoria. Ibn Arabi, uno de los más grandes místicos de la tradición islámica, enseñaba que el gran secreto consiste en reconocer que no hay separación entre el amante y el amado, entre el que busca y el objeto de la búsqueda. En una de sus meditaciones, expresó: el que se disuelve en el amado no conoce más la forma del yo, pues en ese océano de unidad no hay ni isla ni continente. Esta disolución del yo no es una pérdida, sino una revelación. Cuando el sentido del yo se desvanece, se abre paso la comprensión de que el universo entero vive en una única conciencia. La paradoja se vuelve evidente en el momento en que se elimina la barrera de la individualidad. El ser se expande y se funde en lo universal. No es una cuestión de adquirir algo nuevo, sino de descubrir lo que siempre ha estado allí, velado tras la cortina del ego. La tradición del Zen, por ejemplo, utiliza el Quan para desmantelar las construcciones del pensamiento. Un maestro Zen alguna vez preguntó a sus discípulos: ¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? La pregunta no busca una respuesta lógica, sino que empuja al oyente a abandonar el pensamiento dualista, a soltar las etiquetas y a experimentar la unidad que reside más allá de los conceptos. Esa experiencia, cuando llega, se siente como una liberación total, el peso de la identidad se disipa, y en su lugar emerge una paz insondable, la conciencia pura. Pero destruir el yo no es tarea fácil. Durante toda la vida, se nos alimenta con narrativas que refuerzan la idea de separación. Las instituciones, las culturas y las religiones han consolidado la imagen de un yo individual que debe protegerse, desarrollarse, en muchos casos, competir con otros. Esta estrategia ha servido para mantener estructuras de poder, para fragmentar el conocimiento y para perpetuar un sistema en el que el miedo a la pérdida de la identidad es la base de la existencia. Sin embargo, entre los textos olvidados y los manuscritos prohibidos se esconde una sabiduría contraria, un conocimiento que se transmite en susurros y en los silencios de los templos ocultos. Los alquimistas, en su búsqueda de la piedra filosofal, no buscaban simplemente transformar el plomo en oro, sino la transmutación interna, la disolución de la personalidad limitada en una sustancia pura de conciencia. Un antiguo aforismo, atribuido a un maestro desconocido, declara: solo cuando el yo se extingue, el universo entero brilla en su totalidad. Esta idea se encuentra también en las enseñanzas del Tao, donde Lao se sugiere que la verdadera fortaleza reside en la suavidad, en la capacidad de dejar fluir sin retener ni definir. La imagen del agua, que adopta la forma de cualquier recipiente sin perder su esencia, ilustra la perfección del ser que ha trascendido la identidad. En el Tao Te Ching se advierte: quien se rinde a la corriente del Tao descubre que la identidad es solo una sombra, y en esa sombra se esconde la luz del todo. El proceso de disolución del yo no es un acto de autodestrucción, sino de transformación. Implica la renuncia a la autoidentificación, a los nombres y roles que hemos acumulado a lo largo de la vida. Es un viaje interior en el que el buscador debe despojarse de capas de condicionamientos, hasta quedar desnudo ante la verdad. Esta verdad, tan antigua como el tiempo mismo, revela que el ser humano no es una entidad aislada, sino una parte inseparable de un todo que se expresa en cada átomo y en cada pensamiento.
los gnósticos lo resumían con una simplicidad devastadora. El yo es un espejismo, la verdadera revelación es la unión con lo infinito. Y en ese instante de unión, la dualidad se disuelve. La alegría y el dolor, el éxito y el fracaso, el amor y el odio, todos se funden en una única experiencia, la pura existencia. Esta unidad es la esencia que los místicos han tratado de alcanzar durante siglos, ya sea a través de la meditación, la danza estática o la contemplación silenciosa. La ciencia moderna, en sus investigaciones sobre la conciencia, también empieza a cuestionar la noción de un yo fijo. Estudios en neurociencia han demostrado que el sentido de identidad es un proceso constructivo, una red de interacciones neuronales que se puede modificar y reconfigurar. Esta evidencia empírica no desmiente lo místico, sino que lo complementa, sugiriendo que lo que consideramos yo es una interpretación del cerebro, una representación que, en su esencia, es maleable y transitoria. Esta perspectiva invita a considerar que la verdadera libertad no consiste en acumular experiencias o conocimientos, sino en soltar la necesidad de ser algo. Es en el abandono de la identidad donde se halla la posibilidad de un renacer espiritual, de un despertar que no solo libera al individuo, sino que lo reintegra en la totalidad del ser. Imagina, por un momento, la vastedad del océano. Cada gota, aunque parezca separada, es en realidad parte de un mismo cuerpo de agua. La gota que se identifica a sí misma, se considera separada, olvida que su esencia es inseparable del océano. Así ocurre con el yo, se aferra a su individualidad creyendo que es autónomo, cuando en realidad es un reflejo de la inmensidad universal. La iluminación, entonces, es ese instante en que la gota se reconoce como el océano, y el espejismo del yo se desvanece en la totalidad. Al transitar este camino, el buscador se enfrenta a la sombra del miedo. El temor a perder la identidad es, en muchos sentidos, el último vestigio de la ignorancia. Aquellos que se atreven a destruir el yo deben confrontar la posibilidad de disolverse en el vacío, de perder todas las certezas que hasta entonces habían definido su existencia. Pero es precisamente en esa disolución donde reside el verdadero poder, en el abandono de lo que se cree ser para descubrir la esencia que nunca estuvo limitada. Cada relato de iluminación, cada testimonio de los que han alcanzado la realización, resuena con la misma verdad: no hay yo, solo el flujo interminable del ser. No hay límites, solo la expansión incesante de la conciencia en comunión con el infinito. Y así, en ese proceso de transformación, se derriba la última muralla, se destruye el espejismo que ha encadenado al alma a un ciclo interminable de ilusiones. La experiencia de la aniquilación del yo es, a la vez, el amanecer de una nueva forma de ser. Es la revelación de que la separación era solo una apariencia, una ilusión creada para sostener la ilusión misma. Cuando se alcanza este estado, las palabras se vuelven insuficientes y las imágenes mentales se disuelven, dejando solo una quietud luminosa, la verdadera presencia que se manifiesta sin necesidad de definiciones. Quienes han recorrido este arduo camino hablan de un momento en que todo se vuelve claro, en que la multiplicidad de las formas se fusiona en una sola, y la identidad, tan largamente defendida, se revela como el velo que oculta la verdadera realidad. Esa es la paradoja final: en la disolución del yo se encuentra la plenitud del universo, y en la renuncia a la individualidad se descubre la inmensidad del ser. La invitación es profunda y radical: destruir el espejismo del yo no es renunciar a la existencia, sino abrazarla en su forma más pura y auténtica. Es liberarse del constante juego de máscaras y roles para encontrarse con lo que siempre ha sido, sin la interferencia de las ilusiones mentales. Así, el camino hacia la verdadera iluminación no se mide en logros o estados, sino en la capacidad de dejar ir, de disolver la barrera que nos separa de la totalidad. En el eco de esta realización se escucha un susurro ancestral que retumba en cada célula. No hay yo, solo el eterno fluir del todo. Con esta verdad, el último obstáculo se desvanece y se abre la puerta a una nueva comprensión, una que trasciende la mente y se asienta en el silencio del ser. El espejismo del yo se derrumba, y en su lugar emerge la luz de la conciencia absoluta, donde cada ser se funde en la inmensidad de lo infinito. Capítulo 6. El tiempo no existe, como salir del flujo de la ilusión. El tiempo es el mayor de los engaños.
Desde la primera inhalación hasta el último aliento, la existencia humana está sujeta a una secuencia inmutable de momentos, pasado, presente y futuro. Nos enseñaron a creer que el tiempo fluye en una sola dirección, como un río inquebrantable que arrastra todo en su curso. Pero aquellos que han mirado más allá del velo saben que el tiempo no es una fuerza externa, sino una construcción mental. Un reflejo del condicionamiento impuesto sobre la conciencia. Los antiguos sabios comprendieron esta verdad y dejaron rastros de su conocimiento en los textos más ocultos. Los templarios, los rosacruces, los sufíes y los hermetistas descubrieron que el tiempo no es una estructura fija, sino una percepción que puede ser trascendida. En la Cábala, el concepto de Ein Sof Aur, la luz infinita, sugiere que la realidad verdadera no está sometida al flujo temporal. En el Zohar se menciona: lo que ves como un instante es eterno. Y lo que crees eterno es solo un reflejo del instante. Si esto es cierto, significa que el tiempo no es una entidad objetiva. Solo existe en la medida en que la mente lo percibe. Pero si el tiempo es una ilusión, ¿cómo podemos liberarnos de su dominio? La física del tiempo y el eterno ahora. La física cuántica ha comenzado a tocar los límites de esta comprensión. Einstein demostró que el tiempo es relativo, no es un flujo absoluto, sino una variable que se distorsiona dependiendo del movimiento y la gravedad. En su teoría de la relatividad, el pasado, presente y futuro coexisten en una estructura unificada conocida como el bloque del tiempo. Esto significa que lo que llamamos pasado y futuro no son más que percepciones limitadas dentro de un marco mayor. Pero los místicos ya sabían esto mucho antes de que la ciencia lo formulara. Los sufíes hablaban del Vaqt, el momento eterno en el que todo sucede simultáneamente. Ibn Arabi escribió: el que despierta ve que todo está ocurriendo ahora. No hay ayer, no hay mañana, sino solo la respiración de Dios renovándose en cada instante. Los templarios, en sus estudios esotéricos, descubrieron que el tiempo no es una fuerza externa, sino una proyección de la conciencia. Mediante rituales secretos, exploraban estados en los que la percepción del pasado y el futuro se disolvían, permitiéndoles acceder a un punto en el que todas las posibilidades existían a la vez. En los escritos rosacruces se encuentra una enseñanza similar. En el Fama Fraternitatis, se menciona que los verdaderos iniciados podían entrar en un estado en el que el tiempo dejaba de tener significado. En sus palabras, aquellos que comprenden el secreto del tiempo ya no son sus esclavos, sino sus arquitectos. Pero, ¿cómo se accede a este estado? La trampa del tiempo y la mente condicionada. La mente humana ha sido programada para percibir la realidad de manera lineal. Se nos enseña a medir la vida en ciclos de días, años y estaciones. Se nos dice que el pasado está escrito y que el futuro es incierto. Pero esta percepción no es más que una capa de la ilusión. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto advierte: el tiempo no es más que la sombra del pensamiento. Si deseas ver la luz, abandona la ilusión del movimiento y entra en el reposo eterno. Esto sugiere que el tiempo es un fenómeno creado por la mente. Es una proyección del intelecto, una interpretación subjetiva de los eventos. Cuando el pensamiento se detiene, el tiempo se disuelve. Los místicos orientales lo entendieron a través de la meditación profunda. En el Yoga Vasista se dice que el tiempo es solo un producto del pensamiento. El que ve el tiempo ve una ilusión. Aquel que ve más allá contempla la eternidad en cada instante. Los budistas Zen, en su búsqueda de la iluminación, desarrollaron prácticas para salir del flujo temporal. Al vaciar la mente de toda conceptualización, lograban habitar lo que llamaban el eterno ahora, un estado donde no hay distinción entre pasado y futuro, rompiendo el ciclo del tiempo. Los templarios y los rosacruces creían que el tiempo podía ser dominado mediante el control de la conciencia. Para ello, desarrollaron métodos que les permitían entrar en estados de percepción alterada, donde la linealidad del tiempo se rompía y se accedía a la totalidad del ser. Pero esta enseñanza no está reservada solo para iniciados.
cualquier persona que comprenda la naturaleza ilusoria del tiempo puede comenzar a salir de su prisión. ¿Cómo? 1. Desidentificarse del pasado. La memoria es solo un registro de percepciones, pero no es la verdad. Dejar de revivir el pasado es el primer paso para salir del flujo del tiempo. 2. Abandonar la ansiedad por el futuro. La preocupación por lo que vendrá es un ancla que mantiene la mente atrapada en una temporalidad ilusoria. 3. Entrar en el momento presente, no como un concepto, sino como una experiencia real. Cada respiración, cada pensamiento, cada sensación es una puerta al eterno ahora. Los sufíes utilizaban la danza y la música para romper la percepción lineal del tiempo. A través del giro estático, alcanzaban un estado en el que el tiempo dejaba de existir y la conciencia se expandía hacia la totalidad. En el Bhagavad Gita, Krishna dice: Yo soy el tiempo que devora todas las cosas. Y también soy el instante eterno donde todo es. Este es el punto clave: el tiempo no necesita ser vencido, porque nunca existió en primer lugar. Solo existe en la mente de aquel que lo cree real. El tiempo como simulación. La ciencia ha comenzado a considerar la posibilidad de que el tiempo sea una simulación, una construcción dentro de un sistema más grande. Algunos físicos teorizan que la percepción temporal es el resultado de la estructura de nuestro cerebro, una forma de interpretar la información del universo. Si esto es cierto, entonces nuestra experiencia del tiempo es simplemente una interfaz, una manera en que nuestra conciencia interactúa con la realidad. Pero como cualquier interfaz, puede ser modificada. Los alquimistas hablaban de este poder en términos de transmutación. En el Mutus Liber, se describe un estado en el que el alquimista trasciende la linealidad del tiempo y entra en la eternidad. En sus palabras, aquellos que ven el tiempo como un río están destinados a ser arrastrados. Pero aquel que reconoce que es el océano ya no es una gota en la corriente. ¿Cómo salir del tiempo? No es necesario hacer rituales complejos ni entrar en trances profundos. La clave está en la conciencia. El tiempo es una ilusión sostenida por la mente. En el instante en que se reconoce su falsedad, su poder desaparece. Los grandes maestros han repetido una y otra vez: despierta del sueño del tiempo y conocerás la eternidad. La pregunta que queda es simple: ¿estás dispuesto a abrir los ojos? Capítulo 7. El destino del alma, evolución o prisión. El alma viaja. O al menos, eso nos han hecho creer. Desde los más remotos tiempos, la humanidad ha sostenido la idea de que la existencia no termina con la muerte, sino que se transforma en una nueva vida. La reencarnación ha sido un pilar en las doctrinas de los Vedas, los textos gnósticos y las enseñanzas ocultistas. Pero una pregunta incómoda se oculta detrás de este concepto: ¿es la reencarnación un proceso de evolución? ¿O es una trampa cuidadosamente diseñada para perpetuar el sufrimiento? Los antiguos sabios se dividieron en dos corrientes. Para algunos, el alma atraviesa una sucesión de vidas con el fin de perfeccionarse, acumulando experiencias y conocimiento hasta alcanzar la liberación. Esta es la enseñanza central del hinduismo y el budismo, donde se habla del samsara, el ciclo de nacimientos y muertes regido por el karma. En el Bhagavad Gita, Krishna dice: así como el hombre desecha vestimentas gastadas para vestir otras nuevas, así el alma descarta un cuerpo y toma otro nuevo. Sin embargo, otros textos sugieren que esta repetición no es una oportunidad de crecimiento, sino una jaula. Los gnósticos afirmaban que el alma no debía seguir encarnando, sino liberarse de un sistema diseñado para retenerla. En el apócrifo de Juan, se narra cómo los arcontes engañan a las almas, atrayéndolas de vuelta al mundo material después de la muerte. Ellos crean la ilusión de la luz para atraparlas de nuevo. Hacen que olviden su origen y las obligan a regresar una y otra vez. Aquí se presenta una visión radicalmente distinta: la reencarnación no es un camino de iluminación, sino una trampa energética en la que la conciencia es reciclada eternamente. Esta idea también aparece en el budismo esotérico, donde se advierte que el samsara no es un proceso natural, sino un sistema impuesto.
En el Bardo Todol, libro tibetano de los muertos, se describe que después de la muerte, el alma es atraída por diferentes luces. Las más brillantes llevan a la liberación, mientras que las más tenues conducen de nuevo a una nueva encarnación. Si esto es cierto, significa que la mayoría de los seres humanos están atrapados en una repetición infinita sin saberlo. El universo físico no sería un campo de evolución, sino una prisión disfrazada de escuela espiritual. Los Rosacruces también sugirieron que el alma, en su estado puro, no necesita reencarnar. En los manuscritos de la Fraternidad Rosacruz, se menciona que el verdadero propósito del espíritu es trascender la materia, no volver a ella. Se dice: el hombre cree que muere para renacer. Pero el que conoce el secreto sabe que debe morir para no volver jamás. Esto plantea una cuestión crucial: si la reencarnación es una trampa, ¿cómo puede el alma escapar? Los textos esotéricos dan pistas sobre una vía de salida. En la tradición hermética, se enseña que la única manera de romper el ciclo es alcanzar la gnosis, el conocimiento directo de la propia naturaleza divina. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto declara: aquel que ha visto la verdad ya no pertenece al mundo de los hombres. Las puertas del ciclo se cierran para él, y en su lugar se abre el reino de la eternidad. El camino de la liberación ha sido ocultado deliberadamente. Las religiones han enseñado que la vida después de la muerte es un proceso de juicio y recompensa, donde las almas son enviadas a un cielo o un infierno antes de regresar a la tierra. Pero los textos prohibidos sugieren otra cosa: que el alma, al morir, es sometida a un proceso de manipulación en el que se le hace olvidar su verdadera naturaleza para mantenerla en el juego. Los gnósticos hablaban de un velo que se coloca sobre la conciencia después de la muerte, impidiendo que el alma recuerde quién es realmente. En el Evangelio de Felipe se dice: quien no conoce la verdad en vida, seguirá siendo esclavo en la muerte. Pero aquel que se despierta, no vuelve jamás a este mundo. Si esto es cierto, significa que la clave para romper la reencarnación no está en la muerte, sino en la vida. Mientras el alma siga identificándose con el mundo material, seguirá siendo arrastrada de vuelta a él. Pero si en vida logra despertar y comprender su verdadera naturaleza, el ciclo se interrumpe. Los templarios, en sus enseñanzas secretas, hablaban de un copazo oculto que permitía al alma evitar el regreso. Se decía que aquellos que habían alcanzado la sabiduría última ya no eran parte del mundo de los hombres. En los escritos herméticos, se menciona que el iniciado debía aprender a morir antes de morir, para que al llegar el momento no fuera arrastrado de nuevo al flujo de la ilusión. El sufismo también contiene referencias a este escape. Los místicos sufíes enseñaban que el objetivo de la existencia no es perfeccionar el alma, sino recordar que el alma nunca necesitó ser perfeccionada. Rumi, el gran poeta místico, escribió: no naciste para volver. Naciste para recordar que nunca fuiste parte de esto. Si el alma no es materia, si no pertenece a este mundo, entonces la idea de que debe evolucionar es un engaño. La evolución implica transformación dentro de un sistema, pero si el sistema mismo es una prisión, entonces cualquier cambio dentro de él sigue siendo parte del confinamiento. Esto nos lleva a la pregunta final: ¿cómo se escapa de la rueda? La respuesta ha sido dada en fragmentos por las más antiguas tradiciones: la conciencia es la clave. Mientras el alma siga creyendo en la realidad de este mundo, seguirá siendo atraída de vuelta. Pero si en vida se da cuenta de la ilusión, la reencarnación se detiene. Los tibetanos enseñan que en el momento de la muerte, el alma debe rechazar todas las luces que la llaman y dirigirse hacia la fuente primordial. Los gnósticos decían que el alma debía enfrentar a los arcontes y negarse a entrar en el ciclo. Los Rosacruces afirmaban que aquel que conoce el secreto ya no tiene nada que aprender aquí. En última instancia, la reencarnación no es una oportunidad, sino un acertijo. Un ciclo que se repite hasta que el alma comprende que nunca necesitó atravesarlo. La jaula está hecha de pensamiento. Y la llave siempre ha estado en la conciencia. Capítulo 8: Las puertas de salida.
como romper la reencarnación y escapar del juego cósmico. El alma prisionera no escapa buscando la puerta, sino comprendiendo que nunca estuvo encerrada. Así lo enseñaron los más grandes maestros de las tradiciones esotéricas. La reencarnación no es un mandato divino, sino una ilusión, un circuito cerrado en el que la conciencia queda atrapada hasta que descubre la clave para desprogramarse. Pero no todas las rutas conducen a la liberación. Existen senderos falsos, caminos que aparentan llevar a la trascendencia y que solo refuerzan el ciclo. Los Vedas lo insinuaron en sus escrituras más ocultas, los gnósticos lo gritaron en sus textos prohibidos, y los alquimistas dejaron símbolos velados para quienes estuvieran listos. Las puertas de salida existen, pero están ocultas detrás de la programación que el sistema ha instalado en la mente humana. La ilusión de la liberación. En los círculos espirituales modernos, se promueve la reencarnación como un proceso natural y evolutivo. Sin embargo, los sabios de las antiguas escuelas esotéricas advirtieron que la rueda del samsara no es un sendero hacia la iluminación, sino una trampa diseñada para mantener el alma anclada a la materia. En el Lankavatara Sutra, Buda menciona: los mundos son reflejos en la mente. No hay nacimiento ni muerte. Pero aquellos que no ven la verdad siguen atrapados en la repetición sin fin. Si el alma es forzada a regresar una y otra vez, ¿cómo es posible salir del circuito? En los textos gnósticos, la respuesta es clara: solo el conocimiento directo, gnosis, permite la fuga. En el apócrifo de Juan, se advierte que después de la muerte, los arcontes intentan engañar al alma mostrándole una luz falsa, guiándola de regreso al ciclo de nacimiento y muerte. Ellos presentan visiones de alegría, para que el alma entre en su red. Pero ¿quién conoce la verdad? Rechaza su trampa y se libera. Los tibetanos enseñaron que, en el bardo, la fase intermedia entre la muerte y el renacimiento, el alma experimenta luces de distintos colores. La mayoría sigue las luces inferiores, seducida por la promesa de nuevas vidas. Solo aquellos que reconocen la trampa pueden dirigirse hacia la luz primordial y escapar. Métodos ocultos para romper la rueda. Si la reencarnación es un mecanismo de reciclaje, entonces el único propósito del buscador es la disolución del contrato de retorno. Los antiguos no solo identificaron la prisión, sino que también dejaron instrucciones para salir de ella. El camino del Dzogchen, la iluminación espontánea. Los maestros del Dzogchen, la enseñanza más elevada del budismo tibetano, declaraban que la iluminación no es un proceso gradual, sino un despertar instantáneo. En las palabras de Padmasambhava: ¿quién comprende su verdadera naturaleza? En este instante, queda liberado de la muerte y no regresa jamás. El Dzogchen enseña que la realidad es un reflejo de la mente. Si el individuo muere con la conciencia de que nunca ha nacido, el ciclo de reencarnación se disuelve. Pero esta realización debe alcanzarse en vida. La clave no está en hacer buenas acciones o acumular méritos, sino en despertar a la naturaleza ilusoria de la existencia. Los siddhas y la transmutación del cuerpo. En la tradición de los siddhas, los antiguos lobbies tántricos de la India, se hablaba de un método aún más radical: la transformación del cuerpo físico en luz pura. Se decía que aquellos que dominaban los secretos de la transmutación podían escapar del samsara sin experimentar la muerte. Esta enseñanza es similar a la creencia taoísta de los inmortales, quienes perfeccionaban su energía hasta que se volvían intangibles al mundo material. En el Shiva Sutra se menciona: el cuerpo no es más que un eco de la mente que lo sostiene. Quien lo trasciende desaparece del flujo del tiempo. Los siddhas practicaban técnicas avanzadas de meditación, control de la energía vital, prana, y estados de absorción profunda para disolver la estructura del ego antes de la muerte. Cuando lograban esta transmutación, simplemente desaparecían, escapando de la red vibracional que los mantenía atados al plano físico. Los ritos de los templarios y rosacruces. Las sociedades secretas de Occidente también poseían sus propios métodos de liberación. Los templarios, en sus rituales internos, hablaban de la segunda muerte,
un proceso mediante el cual el iniciado moría simbólicamente en vida para asegurarse de que, al morir físicamente, su conciencia no sería traída de nuevo al ciclo terrestre. Los Rosacruces, por su parte, enseñaban que la clave estaba en recordar la verdad en el momento exacto de la transición. En los manuscritos de la Fraternidad de la Rosa y Cruz se menciona: quien, al abandonar el cuerpo, mantiene su pensamiento fijo en la luz única, no vuelve a la prisión de los hombres. La gran renuncia, rechazar la ilusión. Los gnósticos enseñaban que la forma más segura de evitar la reencarnación era el rechazo absoluto del mundo material, pero esta no es una renuncia pasiva, sino un acto de suprema lucidez. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: si no renuncias a todo lo que amas aquí, no entrarás en el reino. Esta enseñanza ha sido tergiversada. No significa rechazar la vida, sino comprender que todo apego es un ancla al ciclo de nacimiento y muerte. El que muere con deseos sin resolver es atraído de nuevo al samsara. El que, en el momento de la muerte, se despoja de toda identidad, trasciende la ilusión. El Tao Te Ching de Lao se expresa esta misma idea. El sabio deja que todo fluya, porque no tiene nada que perder. Así, cuando el río de la muerte llega, él no es arrastrado. La última puerta, la aniquilación del ego. El punto final de todas estas enseñanzas es claro: solo aquel que ha eliminado por completo su identidad individual puede escapar de la reencarnación. El que muere creyendo que sigue siendo alguien será devuelto al ciclo. El que, en el momento final, se funde en la inmensidad, desaparece de la estructura del samsara. Los sufíes describían este proceso como fana, la disolución total del yo. Rumi escribió: yo no soy. Yo he sido quemado en el fuego del amado. Ahora solo él existe. La muerte no es el final, pero tampoco es una transición natural. Es una prueba, un umbral donde la conciencia es enfrentada con su propia verdad. Quien sigue viendo formas es atraído de vuelta. Quien reconoce que nunca hubo un yo que nacer o morir, se libera. Las puertas de salida han estado siempre allí, ocultas entre palabras veladas y rituales olvidados. Pero el camino no está en el conocimiento intelectual ni en la acumulación de méritos. Solo hay una clave: recordar en el instante final lo que siempre ha sido cierto. Y lo que siempre ha sido cierto es que nunca hubo prisión. Nunca hubo un yo que escapar. Solo el eterno vacío, esperando ser reconocido. Capítulo 9. Los códigos de la creación, números, vibración y geometría oculta. El universo no es materia, sino vibración. Desde la más diminuta partícula hasta la inmensidad de las galaxias, todo está tejido por una misma estructura numérica que subyace en la realidad visible. Lo que percibimos como sólido es apenas una proyección de un patrón matemático oculto, un entramado de frecuencias que los iniciados han sabido descifrar desde tiempos inmemoriales. Todo lo que existe es una forma de energía en movimiento, una oscilación regida por proporciones precisas que se repiten en todos los niveles de la creación. Los antiguos sabios no dejaron dudas sobre esto. Pitágoras, el padre de la matemática esotérica, enseñaba que los números no eran meros símbolos para contar, sino entidades vivas, arquetipos que daban forma a la realidad. Para él, el universo entero era una sinfonía en la que cada ser, cada objeto y cada pensamiento vibraban en armonía con una frecuencia específica. En sus palabras, Dios geometriza sin cesar. El mismo concepto aparece en la Cábala, donde se dice que el mundo fue creado a través de combinaciones numéricas ocultas en las letras hebreas. Según el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, todo lo que existe proviene de una estructura vibratoria primordial, un código que al ser entendido permite acceder a la fuente misma de la creación. Pero este conocimiento ha sido velado. Solo aquellos que han sido iniciados en los misterios han sabido interpretar la estructura oculta del universo. Desde Egipto hasta la India, desde las tradiciones herméticas hasta las enseñanzas de los templarios, la geometría sagrada ha sido la clave para comprender los secretos más profundos del cosmos. La flor de la vida,
ese patrón geométrico que aparece en templos y manuscritos milenarios, es un mapa del orden oculto que subyace en la existencia. No es un simple adorno, es el esquema del tejido mismo de la realidad. Quienes han estudiado sus formas han comprendido que cada línea, cada intersección, representa un proceso de manifestación energética. Desde esta estructura emergen los sólidos platónicos, las 5 formas fundamentales que sustentan toda la materia y que los antiguos consideraban como los ladrillos con los que el Creador moldeó la existencia. El conocimiento de la geometría sagrada no era solo un ejercicio intelectual, sino una herramienta para manipular la realidad. Los constructores de las grandes catedrales, los alquimistas y los iniciados sabían que el universo respondía a patrones vibratorios, y que al comprender estas formas podían alterar su entorno. La arquitectura sagrada no se diseñaba al azar, cada templo, cada pirámide, cada círculo de piedra estaba alineado con proporciones exactas que resonaban con las frecuencias del cosmos. Pero la geometría no es solo una forma estática, es una vibración. Todo sonido es número, y toda forma es el reflejo de una frecuencia. Los antiguos sabían que el sonido tenía el poder de crear y de destruir, que las palabras y los cánticos sagrados no eran meras expresiones, sino ondas que modificaban la estructura del espacio-tiempo. En el principio fue el verbo, dicen las tradiciones espirituales. Pero lo que pocos entienden es que el verbo no es una palabra en el sentido humano, sino una vibración primordial. En la tradición védica, el sonido Om es considerado la frecuencia fundamental del universo, la vibración que sostiene toda la existencia. En el Corpus Hermeticum, se dice que el universo es un canto divino, un flujo de armonía donde cada ser es una nota en la gran sinfonía de la creación. Pero si todo es vibración, entonces la realidad misma puede ser modulada. Los templarios y los rosacruces conocían este secreto, y en sus prácticas ocultas utilizaban sonidos y proporciones sagradas para alterar los estados de conciencia y conectar con planos más elevados de existencia. La tradición hermética enseña que el conocimiento de los números permite entender el flujo del destino, y en última instancia, trascender la ilusión de la materia. Cada número tiene una vibración específica, una clave oculta que resuena con ciertas cualidades del universo. El 1 representa la unidad primordial, el principio absoluto del que todo surge. El 2 es la polaridad, la división que da origen a la manifestación. El 3 es la síntesis, el equilibrio entre los opuestos. Los números no son meros símbolos, son fuerzas activas que operan en el trasfondo de la existencia. Las antiguas civilizaciones lo sabían. Por eso los egipcios construyeron sus templos siguiendo proporciones matemáticas exactas. Por eso los mayas diseñaron sus calendarios basados en ciclos numéricos precisos. Todo sigue una ley oculta, una serie de patrones que se repiten en la estructura del cuerpo humano, en la disposición de las galaxias, en el crecimiento de los árboles y en el movimiento de los planetas. El número áureo, la proporción divina que aparece en las espirales de los caracoles, en la disposición de los pétalos de las flores y en las estructuras del ADN, es otra prueba de que la creación no es aleatoria. Los maestros de la antigüedad veían en esta proporción la firma del gran arquitecto del universo, la huella matemática de un orden que trasciende lo humano. Pero este conocimiento fue ocultado. Las sociedades secretas que lo protegieron sabían que revelar la estructura vibratoria de la realidad significaría entregar el poder de la creación a cualquiera que supiera cómo usarlo. Por eso los iniciados ocultaron estos secretos en símbolos, en mitos, en catedrales y manuscritos que solo podían ser entendidos por aquellos que poseían la clave. La pregunta es inevitable: ¿quién diseñó este código? ¿Es el lenguaje de un creador benevolente, o es el algoritmo de una simulación cósmica? Los gnósticos afirmaban que el mundo fue construido por un demiurgo, un arquitecto que moldeó la materia utilizando estos mismos principios matemáticos, pero que lo hizo para encerrar a la conciencia en un sistema controlado. Para ellos, comprender la estructura del universo era el primer paso para escapar de él. Los místicos de todas las épocas han insinuado lo mismo: la clave para la liberación no está en buscar fuera, sino en reconocer el código oculto que lo sostiene todo. Si el universo es vibración, entonces la conciencia es el afinador de esa vibración. Si la realidad es una estructura numérica,
entonces el ser humano tiene el poder de reescribir el código. Los pitagóricos hablaban de la música de las esferas, la armonía secreta que gobierna el cosmos. Decían que todo en el universo es un eco de una melodía primordial, y que aquel que conoce la partitura puede modificar la sinfonía. Este es el gran secreto de los iniciados: la realidad no está escrita en piedra, sino en frecuencia. Y aquel que comprende la vibración de las cosas puede cambiarlas a voluntad. Capítulo 10. El poder de la palabra, la clave perdida de la manifestación absoluta. En el principio fue el Verbo. Así lo afirman los textos sagrados de diversas tradiciones. No fue la materia lo que emergió primero, ni la luz ni la forma, fue el sonido, la vibración primordial que dio origen a todo lo existente. Pero lo que ha sido ocultado deliberadamente es que el verbo no es solo un concepto teológico o poético. Es una herramienta precisa, un mecanismo exacto por el cual la realidad es creada, moldeada y transformada. Los antiguos alquimistas, magos y místicos comprendían que la palabra no es un mero medio de comunicación, sino el principio activo de la manifestación. Lo que se dice con intención y certeza se convierte en ley. No es casualidad que en el Corpus Hermeticum se enseñe que el universo fue estructurado por la vibración de la mente divina. Dios pensó y habló. Y con su voz dio forma a lo que no era. Pero este conocimiento fue suprimido. ¿Por qué? Porque una humanidad consciente del poder absoluto de su palabra sería imposible de controlar. Si se nos ha enseñado a dudar, a hablar sin pensar, a pronunciar palabras vacías o carentes de intención, es porque todo en este mundo ha sido diseñado para debilitar la capacidad creadora de la conciencia. Las tradiciones esotéricas han dejado rastros de esta verdad en diferentes formas. En la Cábala, se dice que los nombres sagrados de Dios contienen la estructura misma del universo. En el Sefer Yetzirah, uno de los textos místicos más antiguos, se explica que las letras hebreas no son meros símbolos, sino fuerzas activas que moldean la realidad. Con las 22 letras de la creación, el santo construyó el cielo y la tierra, y fijó el destino de todas las cosas. Los magos medievales y los ocultistas renacentistas sabían que el secreto de la manifestación residía en la correcta pronunciación de los nombres divinos. Las vibraciones emitidas por la voz, al estar en armonía con la frecuencia del universo, podían alterar el curso de los eventos y transformar la materia. Los alquimistas, en su búsqueda de la gran obra, no solo transmutaban los metales, sino también la realidad misma mediante fórmulas y palabras de poder. Los grimorios antiguos describen cómo ciertos sonidos, entonados con precisión, podían abrir portales entre dimensiones, sanar enfermedades o desatar fuerzas inimaginables. Pero lo que pocos comprendían es que la verdadera clave no estaba en el ritual externo, sino en la convicción interna. Las palabras solo tienen poder cuando son pronunciadas con certeza absoluta. Así lo expresó Jesús en una enseñanza gnóstica contenida en el Evangelio de Tomás. Si dices a esta montaña, muévete de aquí para allá, y no dudas en tu corazón, se moverá. No era una metáfora. Era una instrucción literal. La realidad responde a la palabra que se dice con absoluta certeza, sin fragmentación mental, sin miedo ni contradicción. Los Rosacruces, en sus enseñanzas veladas, afirmaban que la mente y la voz deben actuar como una sola fuerza. La intención sin palabra es estática. La palabra sin intención es vacía. Pero cuando ambas se alinean, se produce la manifestación inmediata. En sus escritos se lee: habla desde la verdad más profunda, y la materia obedecerá. Este principio también es la base de la magia egipcia, donde se creía que conocer el nombre verdadero de una cosa otorgaba dominio sobre ella. Quien conocía el nombre oculto de un dios podía invocarlo y controlar su esencia. En los templos de Karnak y Luxor, los sacerdotes realizaban ceremonias donde los sonidos sagrados eran entonados con precisión para activar los poderes ocultos de la naturaleza. Pero, si esto es cierto, ¿por qué la mayoría de las personas no experimenta la manifestación inmediata de sus palabras? Porque no han sido entrenadas para hablar desde la certeza absoluta. Se nos ha enseñado a dudar,
a llenar el espacio con palabras irrelevantes, a maldecir sin darnos cuenta de que estamos decretando nuestra propia realidad. El lenguaje humano ha sido degradado a un simple medio de expresión, cuando en realidad es la clave de la creación. Todo lo que pronunciamos con fuerza emocional y convicción absoluta se imprime en la estructura vibratoria del universo. En este sentido, la mecánica cuántica empieza a confirmar lo que los antiguos sabios ya sabían: la realidad responde al observador, y la intención colapsa las posibilidades en un solo resultado. Pero la palabra no solo afecta a la realidad externa, también moldea la conciencia interna. En la tradición sufí, se habla de la repetición del dhikr, la invocación constante del nombre de Dios para transformar la mente y alinearla con lo divino. En el hinduismo, los mantras son fórmulas vibracionales que activan ciertos centros de energía en el ser humano, permitiendo el acceso a estados superiores de conciencia. Las órdenes esotéricas occidentales adoptaron este principio en sus propias prácticas. Los templarios utilizaban fórmulas secretas en sus rituales, los masones resguardaban palabras de poder que solo eran reveladas a los iniciados más avanzados, y los magos del Renacimiento sabían que cada palabra tenía una resonancia que afectaba el campo energético del universo. En el Kybalión, el texto hermético que resume los principios de la antigua sabiduría egipcia, se dice: el que domina la vibración, domina la manifestación. Y esto es exactamente lo que el conocimiento moderno ha intentado borrar de la conciencia humana, que la vibración de la palabra es la llave maestra de la creación. Los científicos han descubierto que la voz humana no solo transporta sonido, sino que también emite frecuencias electromagnéticas que afectan la materia circundante. En los experimentos de Masaru Emoto, el agua reaccionaba a las palabras positivas y negativas, formando patrones armoniosos o caóticos según la intención del hablante. Si las palabras pueden modificar la estructura molecular del agua, ¿qué efecto tienen en nuestra biología, en nuestra mente y en la realidad que nos rodea? Este es el secreto que ha sido suprimido. Aquellos que controlan la narrativa mundial saben que el lenguaje es la herramienta más poderosa para crear o destruir. Por eso, han moldeado la cultura para que las palabras sean usadas sin conciencia, para que la gente repita frases de derrota y desesperanza sin darse cuenta de que están diseñando su destino con cada sílaba que pronuncian. Pero el poder de la palabra no se ha extinguido. Sigue ahí, esperando ser reclamado por aquellos que despierten a su verdadera naturaleza. El primer paso es hablar con propósito. Nunca pronunciar nada sin intención. Cada palabra es un decreto. Cada frase es un código vibratorio que afecta la estructura de la existencia. El segundo paso es purificar el lenguaje. No permitir que la duda, el miedo o la negatividad contaminen la vibración de lo que se expresa. El tercero es comprender que la manifestación no depende solo de las palabras en sí, sino de la energía emocional que las acompaña. Una palabra vacía no tiene poder. Pero una palabra cargada de certeza absoluta reconfigura la realidad instantáneamente. Los magos, alquimistas y sabios de la antigüedad sabían que el universo obedece al verbo. Y este poder no pertenece solo a los dioses o a los iniciados, sino a todo aquel que recuerde cómo usarlo. Porque en el principio fue el verbo. Y en el final, el verbo es la clave que devuelve al hombre el poder de moldear su destino. Capítulo 11. El cuerpo de luz. Cómo mutar en un ser interdimensional. Desde tiempos inmemoriales, ciertos individuos han logrado trascender las limitaciones del cuerpo físico y transformarse en algo más. No se trata de una metáfora ni de una alegoría espiritual, sino de un proceso real de transmutación biológica que ha sido registrado en múltiples tradiciones. Aquellos que han comprendido la naturaleza ilusoria de la materia han descubierto cómo convertir sus cuerpos densos en estructuras de luz pura, permitiéndoles escapar de esta dimensión y acceder a estados de existencia superiores. Los alquimistas hablaban de este fenómeno como la gran obra final, el verdadero propósito de la transmutación. No se trataba solo de convertir plomo en oro, sino de transformar la estructura misma del ser. En los textos de la alquimia taoísta, en el Dzogchen tibetano y en las escrituras gnósticas, aparecen relatos de maestros que, tras alcanzar el dominio absoluto sobre su energía interna, dejaron de necesitar un cuerpo físico y ascendieron a una forma vibratoria más sutil. Las pruebas están en todas partes.
En los archivos del budismo encontramos el concepto del cuerpo de arcoíris, un fenómeno en el que ciertos monjes, al alcanzar la iluminación suprema, disolvían sus cuerpos en luz, dejando tras de sí solo cabellos y uñas. En el hinduismo, los siddhas describieron un proceso similar conocido como Jeevan Mukti, donde el adepto, al perfeccionar su vibración, se tornaba invisible para el mundo material y podía desplazarse libremente entre dimensiones. Pero quizás el testimonio más antiguo de este proceso se encuentra en Egipto. En los textos de las pirámides, los faraones eran instruidos en los secretos de la transfiguración corporal, un proceso en el cual la carne se disolvía en partículas de energía pura para unirse a las estrellas. En los templos de Luxor y Karnak, aún se pueden ver jeroglíficos que describen la ascensión del cuerpo físico al estado de ser estelar, un retorno a la verdadera naturaleza del ser humano como entidad lumínica. En la tradición cristiana esotérica, Jesús no solo resucita, sino que su cuerpo se transforma en una estructura que puede atravesar paredes, aparecer y desaparecer a voluntad. En los textos gnósticos, se menciona que su verdadera enseñanza no era sobre la moral, sino sobre el arte de la transmutación del cuerpo en un vehículo de luz. Pero si este conocimiento existió, ¿por qué fue ocultado? Porque un ser humano que trasciende la biología no puede ser controlado. Si el sistema está diseñado para mantenernos atrapados en un ciclo de nacimiento y muerte, la clave para romper el juego está en la transformación total del ser. Los templarios y los rosacruces heredaron estos secretos y los cifraron en sus manuscritos más ocultos. En ciertos rituales internos, se hablaba de la segunda muerte, un proceso en el que el iniciado aprendía a liberar su energía del cuerpo físico antes de la muerte biológica, asegurándose así de que su conciencia no quedara atrapada en el ciclo de reencarnación. La ciencia de la transmutación corporal. Pero esto no es solo un concepto místico. La física moderna está empezando a descubrir lo que los antiguos ya sabían: el cuerpo humano es una estructura energética, una red de campos electromagnéticos que pueden ser alterados mediante la vibración. En los estudios del Instituto EARMAT se ha demostrado que el campo electromagnético del corazón es 5,000 veces más fuerte que el del cerebro y puede influir directamente en el entorno. En la mecánica cuántica, se ha comprobado que las partículas pueden comportarse como ondas o materia dependiendo del observador. Esto significa que la solidez del cuerpo es solo una percepción, y que la materia puede ser alterada a voluntad. Los alquimistas lo sabían. En el Mutus Liber, uno de los grimorios más enigmáticos de la alquimia, se menciona que el secreto final de la gran obra es la transmutación del cuerpo en un cuerpo glorioso, capaz de viajar entre dimensiones sin necesidad de morir. Pero, ¿cómo se logra esto? Métodos de transmutación del cuerpo en luz. El proceso de transformación en un ser interdimensional no es inmediato. Requiere la integración de 3 elementos fundamentales. 1. Purificación de la estructura energética. La biología está contaminada por toxinas físicas y energéticas. Las prácticas esotéricas han enseñado que la clave para la transmutación es la limpieza absoluta del sistema. Los taoístas utilizaban técnicas de respiración profunda y alquimia interna para eliminar impurezas. Los yogis practicaban ayunos prolongados y técnicas de kriya para descalcificar la glándula pineal. 2. Reconfiguración vibratoria. Todo ser humano tiene un campo electromagnético que puede ser modificado. Los monjes tibetanos enseñan que ciertos sonidos pueden activar centros específicos del cuerpo, permitiendo que la materia se vuelva más sutil. En el Tao Te Ching, Lao Tse escribió: aquel que afina su energía deja de ser visto por los ojos de los hombres. 3. Dominio de la intención absoluta. No basta con desear la transmutación, es necesario integrarla como una certeza inquebrantable. Los relatos de maestros iluminados que lograron la ascensión muestran que el factor común en todos ellos fue la firme convicción de que su ser ya no pertenecía a la densidad del mundo material. En la tradición sufí, los derviches que alcanzaban la iluminación describían un proceso en el cual su cuerpo comenzaba a vibrar a tal velocidad que desaparecía de la vista de los demás. En la Biblia, Enoc y Elías fueron arrebatados al cielo sin experimentar la muerte, y en la historia budista, Padmasambhava desapareció físicamente dejando solo una impronta luminosa en su cueva. Los textos vedánticos describen el mismo fenómeno con otros términos. En el Bhagavad Gita,
Krishna menciona que aquel que comprende la naturaleza ilusoria de la materia puede disolver su cuerpo y manifestarlo en cualquier lugar del cosmos. El destino del ser humano, de la materia a la luz. Si el universo es vibración y la conciencia es la fuerza que la dirige, entonces el cuerpo físico es solo una manifestación temporal dentro de una frecuencia específica. Lo que los antiguos maestros comprendieron fue que esta frecuencia puede ser alterada conscientemente, permitiendo al ser humano trascender las limitaciones del espacio-tiempo. Pero la pregunta clave es, ¿quiénes somos realmente si podemos abandonar el cuerpo a voluntad? ¿Acaso la humanidad está destinada a permanecer en esta forma densa, o hemos olvidado que alguna vez fuimos entidades de luz? Los Rosacruces dejaron pistas en sus textos. En la Fama Fraternitatis se menciona que los iniciados de la orden poseían cuerpos que no envejecían y que podían viajar sin desplazarse. Los místicos tibetanos, en sus meditaciones avanzadas, describieron que al alcanzar el samadhi más elevado, el cuerpo físico se convertía en una esfera de luz pura. Los gnósticos advirtieron que el cuerpo de carne era una prisión, pero que dentro de cada ser humano existía la chispa divina capaz de escapar de la materia y regresar al origen. El proceso de transmutación del cuerpo en luz no es un milagro reservado para unos pocos. Es el destino final de toda conciencia que se atreva a recordar lo que realmente es. El mayor engaño de la existencia ha sido hacernos creer que somos cuerpos mortales. Pero aquellos que han despertado saben que la carne es solo un reflejo efímero. El verdadero ser es luz. Y la clave para mutar en un ser interdimensional ha estado siempre oculta en la vibración de la propia conciencia. Capítulo 12. Los guardianes del secreto, la orden de los inmortales. En los pliegues más oscuros de la historia, entre los símbolos ocultos de templos olvidados y manuscritos prohibidos, aparece una inquietante posibilidad. La inmortalidad no es un mito. Desde tiempos remotos, ciertas figuras han logrado burlar la muerte, no como meros espectros o recuerdos difuminados en la memoria colectiva, sino como entidades reales, operando tras el velo de la existencia común. Todas las culturas han narrado la presencia de estos seres. En el misticismo hindú, los siddhas, maestros de la alquimia interna, fueron descritos como aquellos que alcanzaron un estado en el que el cuerpo dejaba de envejecer y podía manifestarse a voluntad en cualquier lugar del tiempo y el espacio. En la tradición taoísta, los inmortales de las montañas sagradas se apartaron del mundo para preservar el conocimiento de la transmutación energética, el arte de modificar la estructura del cuerpo hasta hacerlo incorruptible. Los registros medievales europeos insinúan la existencia de personajes enigmáticos que aparecieron en diferentes épocas sin que el tiempo pareciera afectarlos. El conde de Saint-Germain, por ejemplo, fue reportado en la corte de Luis XV en el siglo XVIII, ostentando un conocimiento vasto sobre historia, alquimia y lenguas antiguas. Sin embargo, décadas después, otros testigos afirmaron haberlo visto sin rastro de envejecimiento. ¿Era un viajero en el tiempo, un alquimista que dominó la transmutación celular o algo aún más profundo? Los templarios, guardianes de saberes arcanos, fueron acusados de idolatrar a una entidad llamada Baphomet, cuya representación ha sido distorsionada con el tiempo. Sin embargo, ciertos documentos sugieren que lo que realmente veneraban no era un demonio, sino una figura que poseía el conocimiento para trascender la muerte física. Entre susurros ocultos, se hablaba de una orden dentro de la orden, un círculo de iniciados que habían descubierto el proceso exacto para mantener la conciencia intacta más allá de los límites de la biología. Los Rosacruces heredaron este secreto. En la Fama Fraternitatis, el documento fundacional de la orden, se narra la historia de Christian Rosentreuth, el mítico fundador, quien habría sido enterrado en una tumba sellada durante siglos, solo para reaparecer en distintos momentos de la historia. Su cuerpo, cuando fue hallado, permanecía intacto, como si nunca hubiera muerto. Las sociedades esotéricas occidentales no fueron las únicas en resguardar este misterio. En el budismo tibetano, existe la leyenda de Chamala, un reino oculto donde los maestros iluminados continúan existiendo, más allá del alcance del tiempo humano. Se dice que estos guardianes de la sabiduría han intervenido en momentos críticos de la historia para preservar el equilibrio del mundo. Pero si la inmortalidad es posible, ¿cómo se logra?
Los textos antiguos insinúan que el proceso no consiste en prolongar la vida biológica, sino en trascenderla completamente. En la tradición hermética, el concepto del hombre Dios describe a aquel que ha refinado su ser hasta el punto de poder existir sin depender de la carne. En el Corpus Hermeticum se dice: el que ha dominado la materia ya no está sujeto a ella. No es del mundo, y el mundo ya no lo contiene. Los taoístas hablaban del cuerpo de diamante, un estado en el cual la estructura física se cristalizaba en una forma incorruptible. Para los Vedas, esto se alcanzaba a través del dominio absoluto de la energía vital, el prana, hasta que el cuerpo se convertía en pura luz. Pero la pregunta más perturbadora no es cómo lo lograron, sino por qué se ocultan. Si existen seres inmortales caminando entre nosotros, ¿por qué no han revelado su conocimiento abiertamente? La respuesta se encuentra en la historia misma. Cada vez que el ser humano ha estado cerca de comprender su verdadera naturaleza, las estructuras de poder han intervenido para ocultarlo. Los cátaros fueron masacrados por proclamar que el mundo material era una prisión y que la liberación se alcanzaba a través del conocimiento secreto. Los gnósticos fueron perseguidos por afirmar que el alma humana no pertenecía a este mundo y que podía escapar del ciclo de reencarnación. Los alquimistas fueron condenados por buscar la transmutación del cuerpo y la mente. El conocimiento de la inmortalidad ha sido protegido con un celo extremo porque implica una ruptura total con el sistema de control impuesto sobre la humanidad. Un ser que no está sujeto al tiempo, que no necesita alimento ni descanso, que puede moverse entre dimensiones y manifestarse a voluntad, es completamente ingobernable. Las grandes civilizaciones de la antigüedad sabían esto. Los faraones egipcios no construyeron sus pirámides solo como tumbas, sino como mecanismos para la ascensión del alma. Los emperadores chinos buscaban el elixir de la vida no solo por codicia, sino porque en las enseñanzas taoístas se mencionaba que ciertos individuos habían logrado la inmortalidad. Pero no todos los inmortales han permanecido en las sombras. Existen historias de encuentros fugaces, de hombres y mujeres que han aparecido en momentos críticos de la historia para entregar conocimiento a aquellos que estaban preparados. Los nativos americanos hablaban de los antiguos, seres que llegaban desde el cielo o desde la profundidad de la tierra para transmitir enseñanzas. En el mundo islámico existe la figura de Kir, un misterioso sabio que nunca envejece y que guía a los buscadores en los momentos clave de sus vidas. En los textos cabalísticos se menciona a Metatrón, un ser que alguna vez fue humano y que, al alcanzar la iluminación suprema, ascendió a un nivel de existencia donde el tiempo y el espacio ya no lo afectan. Todas estas historias apuntan a lo mismo. Hay seres que han cruzado el umbral, que han descubierto la estructura ilusoria de la realidad y han encontrado la forma de operar más allá de ella. Y lo más inquietante es que algunos de ellos todavía están aquí. El concepto de la Orden de los Inmortales no es solo una leyenda. En círculos esotéricos se susurra que aún existen en lugares ocultos, esperando el momento en que la humanidad esté lista para recibir el conocimiento que alguna vez poseyó. Pero la inmortalidad no es un destino reservado a unos pocos elegidos. En todos los textos sagrados, en los grimorios y en los pergaminos más antiguos, se repite la misma enseñanza. Aquello que no muere siempre ha estado en ti. Solo necesitas recordar. La Orden de los Inmortales no es una élite, ni una secta secreta. Es una idea. Es la posibilidad de trascender la carne, de recuperar el dominio sobre la propia existencia y escapar de la ilusión de la muerte. Y quizás, en este mismo momento, están observando desde las sombras, esperando a que el siguiente buscador despierte y encuentre el camino hacia su verdadero ser. Capítulo 13. La última prueba, el secreto que no puede ser enseñado. Toda enseñanza tiene un límite. No porque el conocimiento sea inaccesible, sino porque hay verdades que no pueden ser contenidas en palabras, conceptos o símbolos. Los sabios de todas las épocas lo han insinuado en sus escritos, lo han velado en sus enseñanzas y lo han señalado en sus silencios. Más allá de todo sistema místico, más allá de la alquimia, la cábala, el hermetismo,
el budismo esotérico o la metafísica, existe un umbral que solo puede ser cruzado en la experiencia directa. Los maestros de la antigüedad comprendían que hay un punto donde la mente no puede seguir, donde el lenguaje es insuficiente, donde la lógica colapsa. No es que la verdad sea oculta, sino que no puede ser reducida a pensamiento alguno. Los taoístas lo expresaron con la máxima simpleza. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Los sufíes, en sus danzas estáticas, no explicaban el misterio, sino que lo vivían. Los budistas Zen entregaban a sus discípulos koans, paradojas imposibles de resolver con el pensamiento racional, para forzar la ruptura del velo conceptual. Los gnósticos no buscaban convencer a través de doctrinas, sino empujar al buscador hacia un estado donde sabía sin saber cómo. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estaréis en la pobreza, y seréis la pobreza misma». ¿Qué significa conocerse a uno mismo cuando incluso la identidad es ilusoria? Los templarios, los rosacruces y los grandes iniciados dejaron pistas para los que estuvieran preparados, pero siempre advirtieron que hay un momento en el que ningún maestro puede acompañar al discípulo. Ese instante en el que todo lo aprendido debe ser dejado atrás, porque el último secreto no se encuentra en la enseñanza, sino en la aniquilación de la necesidad de aprender. La mente no puede atrapar la verdad. El intelecto es una herramienta útil, pero también es la mayor barrera. Todo concepto sobre la realidad es una distorsión de la realidad misma. Quien busca la verdad a través del pensamiento, la aleja. El hermetismo enseñó que la mente es el principio creador del universo. Sin embargo, los que profundizaron más allá descubrieron que la mente misma es parte de la ilusión. En los niveles más elevados del conocimiento, el pensamiento se disuelve. No hay más necesidad de comprender, porque ya séis. Los Vedas describieron esto en el concepto de moksha, la liberación de la identificación con la mente, el escape final del juego cósmico. En el Dzogchen tibetano, la iluminación suprema se describe como el de estado natural, el cual no puede ser alcanzado, porque siempre ha estado presente. Lao se lo expresó con claridad. Aquellos que saben, no hablan. Aquellos que hablan, no saben. La paradoja es evidente: cuanto más se intenta entender el último secreto, más se escapa. El que trata de capturarlo, lo pierde. El que se rinde completamente a la experiencia, lo vive. El salto al vacío. Las tradiciones esotéricas han hablado de un momento en el que el buscador se encuentra ante un abismo. Un punto donde la mente no puede avanzar, donde todo el conocimiento acumulado es inútil. Ahí es donde ocurre la última prueba. No es una prueba impuesta por un dios o por una orden secreta. Es la prueba de la existencia misma. El ego no puede cruzar el umbral. Para entrar en la realidad suprema, debe ser abandonado completamente. Los sufíes describieron este proceso como fana, la disolución total del yo en lo divino. Los budistas lo llamaron sunyata, el vacío absoluto que no es nada y lo es todo al mismo tiempo. Pero esto no puede ser enseñado. Ninguna palabra puede señalarlo. Ninguna práctica puede garantizarlo. Es la rendición final, el instante en que se comprende que nunca hubo nada que aprender, ni nadie que aprenderlo. Los gnósticos lo expresaron en un símbolo: el círculo que se devora a sí mismo, la serpiente que muerde su cola. Todo lo que se busca, ya es. Todo lo que se anhela, ya está presente. No hay camino porque nunca hubo distancia entre el buscador y lo buscado. El secreto final no es una verdad oculta. Es la comprensión absoluta de que no hay nada que comprender. Y cuando esto ocurre, el universo mismo desaparece. Porque nunca estuvo ahí. Capítulo 14. El último engaño: Dios, la luz y la oscuridad como trampas finales. El mayor truco jamás concebido no fue la creación de la materia, ni el velo de la ilusión, ni siquiera la trampa del ego. Fue la instauración de la dualidad como verdad absoluta.
Desde el amanecer de la conciencia humana, se nos ha condicionado a ver el universo como un campo de batalla entre opuestos, luz y oscuridad, bien y mal, creador y destructor. Se nos ha enseñado que hay un Dios al que debemos aspirar y un adversario al que debemos temer. Se nos ha hecho creer que uno representa la verdad y el otro la falsedad. Pero, ¿y si todo esto fuera la última trampa? Las tradiciones esotéricas más profundas han insinuado que tanto la luz como la oscuridad son parte del mismo sistema de control. Que ambos polos de la existencia sirven a un propósito común, mantener la conciencia atrapada en el juego cósmico. Lo que la mayoría de las religiones y sistemas de creencias han promovido como un conflicto sagrado no es más que una ilusión diseñada para mantener la mente enfocada en la separación. Los gnósticos fueron de los primeros en advertir sobre este engaño. En sus textos prohibidos, describieron al demiurgo, el arquitecto del mundo material, como una entidad que juega a ser Dios, pero que en realidad es solo un usurpador. Para los gnósticos, este demiurgo no era ni completamente bueno ni completamente malo, era una fuerza de control que operaba a través de la dualidad. Creó ángeles y demonios, dictó leyes y estableció jerarquías espirituales no para liberar a la humanidad, sino para mantenerla prisionera en un laberinto sin salida. En el Evangelio de Judas, se menciona que Jesús enseñó a sus discípulos en secreto que el Dios adorado por el mundo no era el verdadero Dios. Que incluso los seres de luz que parecían guiar a la humanidad eran parte de la estructura de control. No busquen al Señor en el reino de los cielos, pues ahí no se encuentra su trono. La luz que ven no es la luz verdadera. Los sufíes, en su búsqueda de lo infinito, también comprendieron este enigma. Para ellos, la verdadera realidad no estaba en la adoración de un Dios externo, ni en la lucha contra una fuerza maligna, sino en la disolución de toda forma de separación. En sus escritos, Rumi dejó una pista. Más allá de la idea de bien y mal, hay un campo. Allí nos encontraremos. El error de la humanidad ha sido creer que la luz representa la verdad y que la oscuridad representa la mentira. Pero, ¿qué es la luz sino otra forma de límite? ¿Qué es la oscuridad sino el reflejo de su existencia? La propia estructura del universo, tal como la conocemos, está basada en estos opuestos, la atracción y la repulsión, el día y la noche, la vida y la muerte. Pero lo que pocos han comprendido es que ambas fuerzas son manifestaciones de un mismo principio. Tanto Dios como el diablo, tanto los ángeles como los demonios, tanto la redención como la condena son parte de una misma estructura que solo existe mientras se crea en ella. Las enseñanzas cabalísticas sugieren que la luz infinita, el Ein Sof, no tiene dualidad alguna. Que cualquier Dios que se manifieste con forma, con juicio o con deseos, no es el Dios verdadero, sino un reflejo dentro del juego de la existencia. La Cábala insinúa que lo que llamamos Dios en realidad es solo un nivel más de la manifestación, y que lo que hay más allá no puede ser comprendido, adorado ni siquiera concebido. El taoísmo llegó a la misma conclusión. Lao se escribió en el Tao Te Ching: el Tao no es bueno ni malo. No bendice ni castiga. Solo es. Si esto es cierto, ¿por qué se nos ha inculcado durante milenios la necesidad de elegir un bando? La respuesta es simple: la dualidad es la última forma de esclavitud. Mientras la conciencia esté atrapada en el juego de la lucha entre el bien y el mal, seguirá girando en círculos. El que busca la luz con desesperación está tan atrapado como el que se hunde en la oscuridad. Ambos están sujetos a las reglas de un sistema que necesita su participación para existir. Los budistas Zen comprendieron esto y eliminaron la adoración, la creencia en dioses y la lucha contra el mal. Para ellos, la única verdad era la trascendencia de toda distinción. La mente que aún diferencia entre lo bueno y lo malo sigue atrapada en la ilusión. Pero este es un conocimiento peligroso. Quienes lo han descubierto han sido perseguidos, silenciados o ridiculizados. Las religiones han prosperado a través de la promesa de la salvación y el miedo al castigo. Si el mundo supiera que la luz y la oscuridad son dos lados de la misma moneda, todo el sistema de creencias se desmoronaría. Los templarios, en sus niveles más altos, descubrieron este secreto.
En sus rituales no adoraban a un dios en el sentido tradicional, sino que buscaban la conexión con algo que estaba más allá de la estructura misma del bien y el mal. Se dice que sus últimos iniciados murieron con una sonrisa en el rostro, porque sabían que no había nada que temer. El hermetismo enseñó lo mismo con otras palabras. El que supera la dualidad, supera el universo mismo. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que toda lucha es ilusoria. Significa que todo esfuerzo por alcanzar la luz o escapar de la oscuridad es una distracción. Significa que la única liberación verdadera es el abandono de la necesidad de elegir. El último engaño es hacerte creer que hay algo contra lo que debes luchar. Que hay un camino correcto y un camino incorrecto. Que hay una recompensa y un castigo. Pero la verdad es más simple y más devastadora que eso. Nada de eso existe. Solo hay lo que es. Y cuando la conciencia se da cuenta de esto, el juego termina. Capítulo 15 del Gran Salto, lo que sucede cuando se cruza el umbral final. Hay un momento en el que todo se detiene. No es un instante físico, no ocurre en el tiempo ni en el espacio, sino en el núcleo mismo de la conciencia. Es el punto donde la identidad se desintegra, donde la idea de uno mismo colapsa, donde no queda nada que pueda ser nombrado. No hay cielo ni infierno, no hay liberación ni condena, no hay luz ni oscuridad. Solo hay el vacío absoluto. Pero este vacío no es lo que la mente imagina. No es la nada que teme el ego, no es la aniquilación en el sentido humano. Es lo que existía antes de toda existencia. Es lo que estaba antes del tiempo, antes del pensamiento, antes de cualquier idea de separación. Es el lugar donde todo ha sido siempre, pero donde nada jamás ha sucedido. Este es el umbral final. Lo que los místicos llamaron el Gran Salto. Los sufíes lo describieron como fana, la disolución completa del yo en lo divino. Pero no es que el individuo se fusione con algo mayor, es que descubre que nunca hubo individuo alguno. Que la idea de separación era solo una sombra, un sueño dentro de un sueño. Los budistas lo llamaron sunyata, la vacuidad última. Y aquí está el mayor de los secretos, no hay retorno desde este punto porque nunca hubo un lugar del cual regresar. Cuando se cruza este umbral, se comprende que el despertar nunca fue necesario. Que la búsqueda fue una broma cósmica, un juego de espejos donde el buscador perseguía algo que siempre estuvo en su interior. El despertar final es la risa de darse cuenta de que nunca hubo nada que despertar. El último adiós a la identidad. En este punto, todo se disuelve. Los nombres, los recuerdos, las experiencias. Incluso la memoria de haber llegado hasta aquí comienza a desvanecerse. Es el abandono total de la necesidad de ser algo, de definirse, de existir como un yo. El ego, al enfrentar su desaparición, lucha por aferrarse a algo, cualquier cosa. Intenta nombrar la experiencia, intenta estructurarla, intenta comprenderla. Pero este no es un terreno donde el pensamiento pueda sostenerse. Aquí, las palabras son inútiles. Las explicaciones son innecesarias. No hay maestro que pueda guiar, no hay enseñanza que pueda dar forma a lo que está más allá de toda forma. Este es el punto que ninguna religión pudo explicar completamente, porque solo puede ser vivido. Los gnósticos dijeron que aquel que llega aquí no regresa como él mismo. La conciencia, al atravesar este umbral, se da cuenta de que jamás nació y jamás morirá. Que la encarnación fue un juego pasajero. Que la lucha entre luz y oscuridad fue una ilusión. Que el propio concepto de existencia fue solo un pensamiento efímero en el campo infinito de lo que no puede ser definido. Los taoístas describieron este estado como el retorno al Wu-Ji, el vacío primordial, donde la distinción entre lo que es y lo que no es deja de tener sentido. Jesús lo insinuó en los evangelios apócrifos cuando dijo: «Cuando el mundo haya pasado, el que haya entendido, sabrá que nunca estuvo en él». Y esto es lo que aterroriza a la mente humana, que todo lo que cree ser no es más que un instante fugaz en algo inconmensurable. Que lo que tanto ha defendido, su identidad, su historia, su destino, no tiene ningún peso en la eternidad.
el momento en que todo desaparece. Cuando la conciencia cruza este umbral, algo extraño ocurre. No hay un ver la verdad. No hay un alcanzar la iluminación. No hay un convertirse en algo superior. Lo que ocurre es la desaparición total de la necesidad de cualquier experiencia. No hay éxtasis. No hay sufrimiento. No hay triunfo. No hay derrota. Solo queda ser. O más bien, ni siquiera eso. Porque incluso la idea de ser implica una distinción entre existir y no existir. Y en el núcleo último de la realidad, esa distinción es irrelevante. Los antiguos textos tántricos describen este estado con una frase imposible de comprender para la mente ordinaria. Aquel que ha cruzado el umbral es el que nunca estuvo ahí. No porque haya desaparecido, sino porque nunca hubo un alguien en primer lugar. Los grandes maestros, aquellos que realmente llegaron hasta aquí, jamás pudieron explicarlo completamente. Algunos intentaron transmitirlo a través de parábolas, otros guardaron silencio, otros simplemente sonrieron y desaparecieron del mundo sin dejar rastro. Porque la última enseñanza es esta. No hay enseñanza alguna. La verdad final no es algo que se pueda obtener, porque nunca estuvo perdida. No es algo que se pueda buscar, porque nunca estuvo oculta. No es algo que se pueda transmitir, porque no hay nadie a quien transmitirlo. Es el fin del juego. Es el despertar más allá del despertar. Y cuando la conciencia lo comprende, simplemente se va.